en el pequeño pueblo de Oak Ridge, en el condado de Westchester. Carol Wilson trabajaba como farmacéutica. Los habitantes del pueblo confiaban en ella por su sonrisa amable y su conocimiento confiable. Con su bata blanca, era una presencia esencial para la salud de la comunidad. Carol se había divorciado de Michael hacía 5 años y ahora vivía con su hija Emily, quien acababa de cumplir 10 años. «Mamá, ¿qué vamos a cenar hoy?», preguntó Emily al llegar de la escuela, mientras tomaba una manzana del mostrador de la cocina. «Pues, ¿qué te parece un pastel de pollo? Es tu favorito», respondió Carol, sacando los ingredientes del refri. Emily era una niña tranquila y reservada, con ojos cafés como los de su mamá y cabello rubio, herencia de su papá. En lugar de hablar mucho, prefería expresarse a través de la música. Cada vez que tocaba el piano, su expresión cambiaba por completo, como si se transformara en otra persona. Carol se sentía orgullosa del talento de su hija. «Mañana en mi clase de piano voy a tocar el preludio de Pan», dijo Emily, con un dejo de timidez. «¿En serio? Eso es maravilloso. ¿Me lo tocarías antes de que esté lista la cena?». Emily asintió y caminó hacia el piano en la sala. Sin embargo, lo que debería haber sido una escena cotidiana y feliz en casa siempre tenía una sombra rondando en el corazón de Carol: su relación con su familia. Sus padres, Martha y George, habían sido dueños de un prestigioso restaurante italiano llamado Collins, ubicado en Oak Ridge. Ahora estaban jubilados y disfrutaban de una vida cómoda en una casa con un amplio jardín a las afueras de la ciudad. Carol también tenía una hermana menor, Diane, que trabajaba en una inmobiliaria local. Diane tenía gemelos inquietos, Jason y Joshua, de 8 años, niños conocidos por su energía e inteligencia. «Mamá, ¿vamos a casa de los abuelos este fin de semana?», preguntó Emily un día. Carol no pudo evitar mostrar su sorpresa. «¿Por qué quieres ir?». «No es que quiera, pero Jason y Joshua dijeron en la escuela que tienen una consola nueva». La relación entre Carol y Diane siempre había sido complicada. Desde pequeñas, sus padres favorecieron a Diane y le daban un trato especial, mientras que a Carol, como la hija mayor, la obligaban a ayudar con las tareas del hogar. Diane, en cambio, creció siendo la niña consentida. Cuando Carol intentó hablar con sus padres sobre la diferencia de trato, la respuesta siempre era la misma: «Eres la mayor». Con el tiempo, dejó de pelear y simplemente lo aceptó, incluso ya de adulta. La dinámica no había cambiado. En las reuniones familiares, los temas relacionados con Carol se mencionaban brevemente, mientras que las conversaciones siempre giraban en torno a las hazañas de los hijos de Diane. A pesar de todo, Carol intentaba mantener el vínculo con su familia. Quería que Emily tuviera la presencia de sus abuelos. En medio de todo esto, la semana pasada Carol recibió una invitación. Su amiga de la universidad, Jennifer, se iba a casar. Al leer la invitación, Carol sonrió para sí misma. Jennifer era una de las pocas amigas que había seguido apoyándola incluso después de su divorcio. Carol quería felicitarla de corazón, pues su amiga por fin había encontrado la felicidad que alguna vez creyó fuera de su alcance. «Emily, ¿qué te gustaría hacer mientras mamá va a la boda? ¿Invitamos a alguien o qué tal si te quedas en casa de los abuelos?», preguntó Carol. Emily se quedó pensando un momento antes de sugerir: «Podría quedarme con la abuela y el abuelo». Carol dudó. Algo en su interior le decía que no era la mejor idea, pero al ver la mirada emocionada de Emily, no encontró razones para negarse. Tomó el teléfono y llamó a su madre, Martha, quien respondió con entusiasmo. «Por supuesto, Carol, nos encantará ver a nuestra nieta después de tanto tiempo. Además, Emily puede tocar el piano para nosotros. Lo estamos esperando con ansias, cariño». Después de colgar, Carol miró a su hija con cierta preocupación. «¿Estás segura de esto?», preguntó. Emily le sonrió con calma. «Sí, tengo ganas de tocar el piano con la abuela». «Bueno, entonces les avisaré. Iré a recogerte mañana en la noche», dijo Carol, acariciándole la cabeza antes de comenzar a preparar todo para el día siguiente. La mañana de la boda llegó, y Carol se arregló con esmero por primera vez en mucho tiempo. Eligió un vestido de seda color vino, recogió su cabello y se maquilló con delicadeza, aunque sin exagerar. Normalmente usaba ropa sencilla y una coleta, pero hoy era un día especial. «Mamá, te ves hermosa», dijo Emily con los ojos brillantes al verla. «Gracias, cariño», respondió Carol con una sonrisa. «Sé una niña buena en casa de la abuela». «Sí, también puedes practicar el piano. Seguro te divertirás». «Sí, practicaré bien», asintió Emily mientras guardaba sus libros favoritos y partituras en una pequeña mochila. Carol la llevó a casa de sus padres, la espaciosa residencia, con su gran patio en los suburbios.
siempre le provocaba sentimientos encontrados. Era un lugar donde la nostalgia y la incomodidad se mezclaban. Al llegar, Marta las recibió con una gran sonrisa. Carol, Emily, bienvenidas, exclamó mientras abrazaba con cariño a su nieta. La abuela ha estado esperando esto. Detrás de ella, George apareció y miró a su hija con cierto nerviosismo. Hola, Carol, te ves muy bonita con ese vestido, dijo, torpemente. Gracias, papá, respondió ella mientras dejaba la mochila de Emily en el suelo. Puse su medicina en la bolsa. Casi nunca le dan ataques de asma, pero por si acaso. Y no olviden sus alergias. Por supuesto, no te preocupes. Sabemos cuidar bien de nuestra nieta, aseguró George con voz firme. Un poco ofendido, George desvió la mirada, pero Carol solo sonrió rápidamente. Por supuesto, bueno, entonces, dijo antes de girarse hacia su hija, mamá vendrá a recogerte en la noche, así que pórtate bien. Entiendo, asintió Emily en silencio. Bueno, diviértete y disfruta la boda de los jóvenes, dijo Marta con una sonrisa. Diane traerá a sus hijos más tarde, así que Emily no se aburrirá. Carol dudó por un momento, pero luego miró su reloj y se apresuró a salir. Por favor, cuídenla bien, pidió antes de irse. Cuando llegó al lugar de la boda, todo estaba lleno de flores y sonrisas. Decidió disfrutar el momento y darse un respiro de su rutina diaria como madre y profesionista. Carol, ha pasado tanto tiempo, exclamó Jennifer con alegría. Vestida de un blanco puro, la novia irradiaba felicidad. Jenny, felicidades, qué hermosa ceremonia, dijo Carol mientras abrazaba a su amiga. Me alegra tanto que hayas venido. ¿Dónde está Emily? La dejé con mis papás. Pensé que sería bueno tener un rato para mí por una vez. Así es, no solo pienses en tu hija todo el tiempo. A veces también debes pensar en ti, dijo Jennifer con una risa traviesa. Mira, ahí está John. Sigue soltero. ¿Lo sabías? Carol rió, algo avergonzada. Oh, Jenny. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. Viendo a la novia y el novio intercambiar votos, Carol recordó su propio matrimonio, pero estaba decidida a centrarse en la felicidad del momento en lugar de revivir recuerdos dolorosos. Cuando comenzó la fiesta, se permitió disfrutar, bailó, conversó con viejos amigos y se dejó llevar por el ambiente. A mitad de la celebración, recibió un mensaje de su madre. Emily solo está siendo un poco desobediente. Carol no le dio mucha importancia. Seguramente se trataba de algún berrinche menor, quizá por ver demasiada televisión o comer más bocadillos de la cuenta. ¿Estás preocupada por Emily?, preguntó Lisa, una amiga de la universidad que estaba sentada junto a ella. Un poco. Mi mamá mandó un mensaje diciendo que no está haciendo caso. No solo pienses en tu hija, también piensa en ti de vez en cuando, dijo Lisa con una sonrisa. Además, hace años que no te veía con un vestido tan bonito. Carol sonrió, pero en su interior comenzó a mirar el reloj con inquietud. La ceremonia terminó antes de lo previsto y, preocupada por el mensaje de su madre, decidió irse a casa de sus padres. Mientras conducía, un presentimiento extraño comenzó a instalarse en su pecho. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta, pero nadie salió a recibirla. Desde la sala se escuchaban los sonidos de un videojuego y risas infantiles. Cuando entró, vio a los gemelos de Diane sentados en el sofá, completamente absortos en su juego. Hola, Jason. Hola, Joshua, les llamó Carol. Pero los dos siguieron jugando sin prestarle atención. Desde la cocina, se escuchaba el sonido del agua corriendo. Con una sensación de inquietud creciente, Carol se dirigió hacia allá. Lo que vio Carol la llenó de rabia. Emily estaba llorando mientras lavaba los trastes en la cocina. Frente a ella, una montaña de platos sucios se apilaba en el fregadero. A su lado, Marta tomaba café y charlaba alegremente con Diane, como si nada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclamó Carol sin poder contener su enojo. Oh, llegaste temprano, dijo Marta con total tranquilidad, sin mostrar el más mínimo rastro de culpa. ¿Por qué estás haciendo que mi hija lave los trastes?, preguntó Carol, con la voz temblorosa. Esta niña no obedeció, así que este es su castigo. Está trabajando como sirvienta porque se portó mal, respondió Marta con una risa, como si fuera lo más normal del mundo. Diane sonrió. Mis hijos sí se portan bien, por eso están jugando, agregó con indiferencia. Carol se quedó sin palabras. Miró el rostro de Emily y vio sus ojos hinchados y enrojecidos, como si le suplicara en silencio. Sin decir una sola palabra, Carol se acercó al fregadero, tomó una toalla y secó con suavidad las manos mojadas de Emily. Luego, la cargó en brazos y salió de la cocina abrazándola con fuerza.
Mientras sentía las lágrimas de su hija empaparle el hombro, un dolor profundo se apretó en su pecho. «Oye, ¿a dónde vas? Aún estábamos platicando», gritó Marta detrás de ellas. «Sí, ¿no vas a comer pastel?», añadió Diane. «Lo compré especialmente para hoy». Pero Carol no miró atrás. Con Emily aún en brazos, pasó por la sala de estar. Jason y Joshua levantaron la vista brevemente de su juego, vieron a su prima llorar, pero enseguida volvieron a concentrarse en la pantalla. Cuando llegó a la entrada, Carol recogió la mochila de Emily y abrió la puerta. «Carol, ¿qué pasa?». George salió apresurado de la sala. «Nos vamos a casa», respondió Carol sin rodeos. «Nunca debí traer a Emily aquí». «¿Pero qué dices? Solo fue un poco de disciplina». «¿Disciplina?», Carol interrumpió con furia. Lo que estaban haciendo no era disciplina, era abuso. «Estás exagerando», intervino Marta, apareciendo en la entrada. «Solo la ayudamos un poco». Pero Carol la ignoró. Metió a Emily en el auto, le abrochó el cinturón y, al tomar el volante, finalmente respiró hondo. Dentro del coche, Emily rompió en llanto. «Lo siento, mamá. No hice nada malo», pero sollozó. «Por supuesto que no hiciste nada malo», dijo Carol, con un nudo en la garganta. «La culpa fue mía por traerte aquí». Emily la miró por el espejo retrovisor. «¿Nunca tengo que volver ahí otra vez?». «No, absolutamente no», respondió Carol con firmeza. Cuando llegaron a casa, Carol sentó a Emily en el sofá y le preparó un chocolate caliente. Se quedaron juntas en silencio por un rato, hasta que Carol preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». Emily se encogió de hombros. «La abuela dijo que es mejor aprender a hacer los quehaceres de la casa que tocar el piano. Cuando le dije que quería practicar, se enojó, su voz tembló, y entonces me hizo lavar los trastes». «¿Y Jason y Joshua?». «Estaban jugando con un juego nuevo. La abuela dijo que eran especiales, porque eran niños». Carol cerró los ojos. Sintió como si su infancia se repitiera una vez más. Esa noche, después de que Emily se quedó dormida, Carol tomó una decisión: nunca más llevaría a su hija a esa casa, y ella misma mantendría el menor contacto posible con su familia. Pasaron 3 meses. Carol redujo el contacto con sus padres al mínimo y no permitió que vieran a Emily. Recibió varias llamadas, pero siempre respondía con un simple: «Estoy ocupada». También llegaron mensajes de Diane, pero nunca los contestó. Emily, por su parte, se enfocó en sus lecciones de piano. Emily continuó practicando mucho para su próxima competencia de piano. Mientras tanto, Carol se enfocó en su trabajo en la farmacia, tratando de no pensar demasiado en su familia. «Emily, ¿qué piensas sobre la próxima competencia?», le preguntó una noche. «Quiero participar, pero ¿vendrán la abuela y el abuelo?», preguntó Emily con un destello de ansiedad en sus ojos. «No, no te preocupes. Será un día solo para ti», Carol sonrió, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, por dentro sentía una soledad profunda. En otro tiempo, toda la familia debería haber estado celebrando juntos el crecimiento de Emily. Un día, mientras trabajaba, Carol recibió una llamada de emergencia de su madre. «Carol. Tu papá». La voz de Marta sonaba temblorosa, muy diferente a su tono seguro de siempre. De repente se agarró el pecho. Carol sintió un nudo en el estómago, con sentimientos encontrados. Hizo arreglos para que un farmacéutico la sustituyera y se dirigió al hospital de inmediato. Mientras viajaba en el ascensor, se preguntó por qué se sentía tan alterada. Era una mezcla extraña de enojo y preocupación. Al entrar en la habitación del hospital, se encontró con la figura débil de su padre acostado en la cama. Llevaba puesta una máscara de oxígeno y estaba rodeado de monitores. George estaba lejos de la imagen fuerte y digna que siempre había proyectado. Marta estaba sentada en una silla junto a él, sosteniendo su mano. «Carol. Viniste», dijo Marta, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo está?», preguntó Carol con calma. «Su vida está fuera de peligro», pero la voz de Marta se apagó. Según los médicos, George necesitaría rehabilitación a largo plazo y cuidados constantes en casa. Era evidente que Marta no podría manejarlo sola. «¿Y Diane?», preguntó Carol. «La llamé, pero aún no ha venido», respondió Marta con cansancio. Justo en ese momento, Diane entró corriendo a la habitación. «Papá», lloró, acercándose a la cama. Un rato después, las 3 se reunieron en el pasillo para discutir el futuro. El médico había explicado que se necesitarían visitas médicas frecuentes, enfermeras y cuidados diarios en casa.
Lo siento, pero tengo trabajo y también debo cuidar a los niños. Así que no puedo ayudar todos los días, dijo Diane con una disculpa, aunque su tono no sonaba tan apenado. Marta se quedó en silencio, confundida. ¿Por qué no le preguntas a Carol?, añadió Diane. Ella es farmacéutica, sabe sobre medicamentos. Carol sintió una amarga ironía en la situación. Ahora, sus padres y su hermana necesitaban su ayuda, a pesar de lo que habían hecho con Emily. Pero la vida de su padre estaba en peligro. No podía simplemente negarse. Lo pensaré, respondió con frialdad. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emily haciendo su tarea después de la escuela. Carol se sentó junto a ella y le explicó brevemente lo que había sucedido. ¿El abuelo está bien?, preguntó Emily con preocupación. Su vida no corre peligro, pero va a ser difícil por un tiempo. Emily guardó silencio por un momento, pensativa. Luego, levantó la mirada con una expresión inesperadamente madura. Mamá, el abuelo la está pasando mal. ¿Por qué no los ayudas? Carol la miró sorprendida. Pero ellos te hicieron daño, susurró. Emily sonrió levemente. He estado pensando. Quiero ser enfermera cuando crezca. ¿No se trata de ayudar a la gente? El pecho de Carol se apretó al escuchar las palabras de su hija de 10 años. Sintió orgullo, y al mismo tiempo, un leve remordimiento. Emily se estaba convirtiendo en una niña compasiva, a pesar de todo lo que había pasado. Carol abrazó a Emily. Tienes razón, como siempre dices. Al día siguiente, Carol visitó la casa de sus padres y se ofreció a ayudar con el cuidado de su padre varias veces a la semana. Sin embargo, puso una condición: no llevaría a Emily. Marta le mostró su gratitud, pero no mencionó nada sobre la actitud distante de Carol. Conforme pasaron las semanas y Carol continuó ayudando con los cuidados, la condición de George comenzó a mejorar. Se esforzó en la rehabilitación y poco a poco pudo hacer más cosas por sí mismo. Carol, con su experiencia, se encargó de administrar los medicamentos y medir su presión arterial. Marta intentó disculparse con Carol varias veces, pero ella simplemente se enfocaba en su tarea. Cada vez que Marta mencionaba lo ocurrido aquel día, Carol cambiaba de tema. Aquí anoté los registros de la presión arterial de papá. Muéstraselos a la enfermera cuando venga. Sin embargo, un día, George tomó la mano de Carol con su fuerza debilitada y habló con voz baja. Carol, quiero disculparme por ese día. ¿Nos equivocamos? Papá, por favor, descansa. Carol intentó soltar su mano. No, déjame decirlo. Tratamos terrible a tu hija. Me avergüenzo. Su voz era débil, pero sus palabras llevaban un peso inmenso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carol no supo qué responder, pero apretó la mano de su padre en silencio. La rehabilitación continuó y George siguió recuperándose. Poco a poco pudo mantenerse en pie y la vitalidad volvió a su rostro. Sin darse cuenta, Carol había comenzado a visitar la casa de sus padres 3 veces por semana para ayudar en su recuperación. Un día, mientras Carol le tomaba la presión, George habló con cautela. Carol, ¿cómo está Emily estos días? Por un instante, Carol se quedó sin palabras. Hasta ese momento, el tema de Emily había sido un tabú. Está bien, respondió al fin. Ha estado practicando mucho el piano. George miró por la ventana. Me gustaría escucharla tocar otra vez. Carol observó el perfil de su padre. En sus ojos vio algo que nunca había notado antes, un arrepentimiento sincero. Sin esperarlo, aquel nudo duro en su pecho pareció aflojarse un poco. Mientras tanto, Diane seguía priorizando su propia vida y apenas se involucraba en los cuidados. Cuando aparecía de vez en cuando, solo ponía excusas. Estoy ocupada con los eventos de la escuela de los niños. Antes, Carol se habría irritado con ella, pero ahora, extrañamente, su corazón estaba tranquilo. Había llegado a la conclusión de que cada quien debía vivir según sus propios valores. Entre todo esto, Emily ganó una competencia de piano y se clasificó para una competencia regional. Su logro apareció en un pequeño artículo del periódico local, y Carol, con orgullo, recortó la nota y la guardó en su billetera. Mamá, ¿no es increíble que pueda ir a la competencia regional? Emily brincaba de emoción el día que recibió la noticia. Es asombroso, Emily, estoy muy orgullosa de ti. Carol la abrazó con fuerza. Fue un momento en el que todo el esfuerzo de Emily dio frutos. Entonces, Emily adoptó una expresión seria y preguntó, Mamá, ¿puedo decirle también a la abuela y al abuelo? Carol la miró con sorpresa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Emily lo pensó por un momento y luego asintió. Sí.
El abuelo está enfermo y la está pasando mal. No, pensé que si supiera que gané, podría alegrarlo un poco. El corazón de Carol se llenó de calidez al escuchar la dulzura y madurez de su hija. Se sintió agradecida de que Emily hubiera crecido con un corazón tan noble, sin dejarse consumir por la ira o el resentimiento como ella lo había hecho en el pasado. Al día siguiente, Carol visitó a sus padres y les contó sobre la victoria de Emily. Marta abrió los ojos con asombro y, sin dudarlo, dijo: «Quiero ir a verla a la competencia regional». Carol, sin embargo, no bajó la guardia. «No puedo dejar que la veas hasta que te disculpes con Emily en persona», dijo con firmeza. Desde aquel día, ha tenido miedo de tocar el piano frente a la gente. Finalmente lo superó y pudo competir. Marta bajó la mirada y asintió en voz baja. «Lo entiendo. Lo siento mucho, quiero verla y pedirle perdón». Carol la miró directo a los ojos. En la mirada de su madre había algo que nunca había visto antes: humildad. Ese fin de semana, Carol se preparó con cuidado y confirmó con Emily si realmente estaba lista para ver a sus abuelos, aunque se notaba un poco nerviosa. Emily respondió que estaba bien. El sábado por la tarde, Marta y George llegaron a la casa de Carol. George caminaba con la ayuda de un bastón, pero su semblante era mucho mejor, mostrando signos evidentes de recuperación. Emily se sentó al piano con una expresión tensa. «Emily», susurró George con voz temblorosa al entrar lentamente en la sala y sentarse en el sofá. Marta se acomodó a su lado y, con lágrimas en los ojos, dijo: «El abuelo y yo queremos pedirte perdón. Lamentamos lo que hicimos ese día. No hiciste nada malo». Ya no era la abuela firme y orgullosa de antes, sino una mujer mayor llena de arrepentimiento. Emily guardó silencio, mirando hacia abajo. Finalmente, con voz baja, preguntó: «¿Por qué solo yo tenía que lavar los platos cuando no hice nada malo?». Marta y George intercambiaron miradas antes de que la verdad saliera a la luz. Habían consentido demasiado a los hijos de Diane porque tenían problemas de conducta, no obedecían y rompían cosas. Para evitar conflictos, los abuelos intentaban mantenerlos contentos. Por otro lado, Emily siempre había sido tranquila y obediente, por lo que, sin darse cuenta, la cargaron con más responsabilidades. «Nos equivocamos», admitió George con un tono pesado, «y ahora estamos viendo las consecuencias». «Jason y Joshua no le hacen caso a nadie. Están causando problemas en la escuela», agregó Marta con tristeza. «Estábamos repitiendo los mismos errores de siempre. Justo como lo hicimos con Carol». Carol se sorprendió. Nunca imaginó que sus padres admitirían su error, que pondrían en palabras la injusticia que ella había sentido durante tantos años. Un silencio profundo llenó la habitación. Entonces, Emily se levantó en silencio y se sentó al piano. Sus dedos comenzaron a moverse con delicadeza sobre las teclas, dejando fluir una melodía hermosa y melancólica, el Nocturno No. 2 de Chopin. El sonido suave y envolvente llenó el espacio. Nadie se atrevió a interrumpir. Cuando la pieza terminó, Marta se secó las lágrimas y dijo con la voz entrecortada: «Es maravillosa, Emily. Realmente tienes talento». «Gracias, abuela», respondió Emily con una sonrisa tímida, la primera que mostraba desde que llegaron. Entonces, levantó la mirada y, con un poco de vergüenza, preguntó: «¿Pueden venir a verme a la competencia regional, si mamá dice que está bien?». Carol la miró con asombro. No esperaba escuchar esas palabras de su hija, pero en ese momento sintió su madurez, su crecimiento. Asintió. «Iremos, por supuesto. Celebraremos ese día especial como familia». «Gracias», Carol, dijo George conmovido. «Gracias por darnos esta oportunidad». Marta y George expresaron su gratitud una vez más y, antes de irse, le dijeron a Carol: «Eres una madre maravillosa, has criado muy bien a Emily, tenemos mucho que aprender de ti». Al escuchar esas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Carol. Durante años había anhelado ese reconocimiento, pero ahora, extrañamente, ya no se sentía tan importante. Algo dentro de ella había cambiado. Comprendió que no necesitaba la aprobación de sus padres. Lo verdaderamente valioso era saber su propio valor y criar a su hija con amor y cuidado. «Gracias», respondió en voz baja. «De ahora en adelante, avancemos juntos». George puso una mano sobre su hombro. «Emily nos enseñó la importancia del perdón». Carol asintió y miró a su hija. Emily estaba de pie junto a la ventana, observando la puesta de sol. La luz dorada iluminaba su cabello, haciéndola parecer un ángel. «Perdonar es liberarse a uno mismo», susurró Carol. Esa era la verdad que le había tomado tanto tiempo aprender.
tener el coraje de seguir adelante, en lugar de quedarse atrapada en heridas del pasado, y fue su hija quien le enseñó eso. Un domingo de primavera, un año después de la competencia regional de Emily, Carol organizó un almuerzo familiar en su patio trasero. El sol brillaba cálido y la risa de su familia resonó en el aire, llenando el espacio con una paz que nunca antes había sentido. «Emily, ¿ya decidiste cuál será tu próxima pieza?», preguntó Marta mientras servía limonada con una suave sonrisa en el rostro. «Sí, voy a tocar Clair de Lune en diciembre», respondió Emily con un toque de timidez. Ahora, con 12 años, había mejorado mucho en el piano, tanto que había recibido una recomendación para ingresar a la escuela de música local. George descansaba en una tumbona, se había recuperado completamente de su ataque al corazón y ahora tenía suficiente energía para jugar golf 2 veces por semana. «El abuelo no se perderá tu próximo recital», dijo con una sonrisa. Carol salió al jardín con una bandeja de frutas en las manos. Su relación con sus padres se había ido reparando poco a poco y ahora cenaban juntos una vez al mes. Aún había diferencias de opinión de vez en cuando, pero habían aprendido a respetarse mutuamente. «Mamá, ¿Jason y Joshua también vienen?», preguntó Emily. «Sí, llegarán en un rato», respondió Carol. George y Marta también habían cambiado su forma de educar a los hijos de Diane. En lugar de consentirlos en exceso, comenzaron a establecerles límites y a enseñarles responsabilidad. Al principio, los niños se resistieron, pero con el tiempo empezaron a cambiar. El timbre sonó y, cuando Carol abrió la puerta, vio a Diane parada ahí con sus hijos gemelos. «Hola, tía Carol», saludaron los niños con más educación que antes. «Perdón por la tardanza», dijo Diane con una expresión cansada. Se notaba que estaba lidiando con muchas cosas, los problemas de crianza, el estrés del trabajo y, además, una crisis de divorcio. Después de la comida, mientras los adultos tomaban café, los niños jugaban en el jardín. Diane se sentó junto a Carol y, en voz baja, dijo: «Carol, necesito tu consejo». «¿Qué pasa?». «No sé qué hacer. Los niños no me obedecen y Mike está harto de mí». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Diane. Carol tomó la mano de su hermana en silencio. «Lo primero es enseñarles responsabilidad a los niños. Y lo más importante, respétalos, así como yo respeto a Emily». Diane contuvo el llanto. «Quiero disculparme por no haber hecho nada por Emily aquel día. Solo intentaba proteger a mis propios hijos. Lo que importa no es el pasado, sino el futuro. Tú también puedes cambiar». Las palabras de Carol encendieron en Diane una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Después de esa conversación, Diane comenzó a recibir asesoramiento para padres y a esforzarse por mejorar su relación con sus hijos. Desde la sala de estar, se escuchó el sonido del piano. Emily había comenzado a tocar. Toda la familia guardó silencio para escuchar. La hermosa melodía que fluía desde el piano ya no era un símbolo del dolor del pasado, sino uno de reconciliación y nuevos lazos familiares. Cuando terminó, Emily miró a todos y, con determinación, dijo: «En el futuro quiero ser maestra de piano, quiero enseñarles a los niños la maravilla de la música». Carol se sintió orgullosa al ver cuánto había crecido su hija. Había aprendido que las personas pueden cambiar si reconocen sus errores, se disculpan de corazón y lo demuestran con acciones, pero, sobre todo, comprendió el poder del perdón. De pie en la terraza de la villa junto al mar, agarré mi teléfono con fuerza. La pantalla destelló con la palabra «papá». Sentí como la ira se arremolinaba en mi pecho. «Seguiste adelante e hiciste lo que quisiste, ¿verdad?», dije con la voz temblorosa. Del otro lado de la línea, escuché la respiración de mi papá, Daniel. «Margaret, pensé que entenderías que Diana necesita dinero. Si no pagamos la deuda, bueno, es natural que la familia se ayude entre sí». Ante sus palabras, dejé escapar una sonrisa amarga. «Ah, lo de siempre, la tarjeta familiar. Soy Margaret Moore. Mis padres siempre adoraron a mi hermana Diana, que es 2 años menor que yo. Siempre ha sido así». Mi primer recuerdo de esto fue en mi 5º cumpleaños. Me emocioné mucho cuando mis papás me regalaron la bicicleta roja con la que había estado soñando. Pero esa felicidad no duró. No pasó mucho tiempo antes de que Diana se interesara por la bicicleta y pronto la reclamara como suya. «Diana la quiere». «No, tú eres la hermana mayor, así que déjasela». Al final, la bicicleta se convirtió en suya. Mi pequeña protesta de que era mi regalo de cumpleaños no sirvió de nada. Cuando entré a la primaria, pasó lo mismo con el estuche de lápices que me regalaron para comenzar la escuela. A Diana le llamó la atención y,
Al final, me hicieron cambiarlo por otro. Diana todavía es joven, por eso quiere lo que tú tienes, me explicó mi mamá. Siempre cedí ante las demandas de Diana. Hasta en las actividades extracurriculares, todo giraba en torno a ella. Una vez, expresé mi deseo de tomar clases de natación, pero mis padres lo descartaron de inmediato. Estamos gastando dinero en las clases de piano de Diana. Además, Diana se sentiría sola sin sus actividades, piano, ballet, pintura. El dinero nunca era un problema para eso. Mientras tanto, a mí no me permitían hacer nada fuera de los clubes escolares. Cada vez que terminaba mi tarea y quería salir a jugar, me decían que mejor ayudara a Diana con sus estudios. Mis papás siempre asistían a los eventos escolares de Diana, pero cuando se trataba de los míos, siempre decían que estaban demasiado ocupados con el trabajo. Incluso cuando gané el primer lugar en una carrera durante el día de deportes, nadie lo notó porque Diana se había caído y estaba llorando. En un día de puertas abiertas en la escuela, di un discurso como presidenta de la clase, pero mis papás se lo saltaron para ir al evento de Diana. Cuando me eligieron como representante de la clase en 6º grado, ni siquiera me molesté en decirles. Sabía que, como siempre, la conversación terminaría siendo sobre Diana. Lo que más recuerdo fue mi tercer año de secundaria. Trabajé sin descanso para ser aceptada en la universidad de mi primera opción, pero cuando se los dije, la reacción de mis papás fue fría. Ah, qué bien, dijo mi mamá con indiferencia. Estoy más interesada en los resultados del examen de práctica de Diana. Esa noche, durante la cena, mi mamá preparó todos los platillos favoritos de Diana. Se suponía que era una celebración por mi logro, pero cada conversación giraba en torno a Diana. Nadie mencionó mis esfuerzos ni compartió mi alegría. En Navidad, Diana siempre recibía regalos caros, mientras que a mí me daban cosas prácticas como papelería o ropa. Incluso los gastos para las competencias de mi club me los negaron porque el dinero era necesario para las clases de piano de Diana. Diana es sensible, Diana es delicada, decían siempre. Cuando entré a la universidad, ya había renunciado por completo a mi relación con mi familia. Fue durante ese tiempo que conocí a Ken en el club de windsurf. Yo era de primer año y una total principiante, siempre a merced de las olas. Ken, por otro lado, era mayor que yo y el capitán del club. En mi primer día de práctica, me caí al mar incontables veces. Tragué agua salada y mis ojos me ardían sin parar. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Ken me extendió la mano y dijo: todos empiezan así. Yo también me caí todo el día cuando era de primer año. No puedo describir cuánto me salvaron esas palabras. Hasta ese momento, casi nunca había recibido amabilidad en medio de un fracaso. Un momento que nunca olvidaré fue el último día de nuestro campamento de entrenamiento. Al anochecer, estaba sola luchando contra las olas. No había logrado pararme ni una sola vez ese día, y esta era mi última oportunidad. Margaret, el viento está cambiando, gritó Ken desde la orilla. En cuanto escuché su voz, todo de repente se aclaró: la dirección del viento, el movimiento de las olas, la sensación de la tabla. Antes de darme cuenta, estaba de pie sobre las olas. Lo había logrado. Mis compañeros de equipo comenzaron a aplaudir, pero lo único que vi fue la sonrisa radiante de Ken. No te pongas tensa en la tabla, me aconsejó suavemente. Siente las olas y muévete con ellas. Por alguna razón, esas palabras resonaron profundamente en mí. Nadie me había tratado con tanto cuidado antes. Mis papás siempre se enfocaron en Diana y mostraron poco interés en mis esfuerzos o logros. Margaret, tienes talento, me dijo Ken. Tu intuición para leer las olas es increíble. No fue solo su guía técnica lo que me atrajo, sino también su amabilidad y esas expresiones traviesas que a veces tenía. Meses después, comenzamos a salir. Cuando me gradué de la universidad, decidimos convertir nuestra pasión por los deportes marinos en un negocio y abrimos una empresa de importación. La gente a nuestro alrededor estaba en contra, especialmente mis padres, que se opusieron fuertemente a la idea. Trabajamos sin descanso para recaudar el capital inicial. Yo hacía malabares con 3 trabajos de medio tiempo mientras que pedía dinero prestado a su familia. Nuestra primera oficina era un pequeño departamento a 30 minutos caminando de la estación más cercana. Todos los muebles, escritorios y armarios eran de segunda mano. Esta es nuestra línea de partida, dijo Ken riendo, y yo me reí con él. Encontrar socios comerciales fue mucho más difícil de lo que imaginamos. Eres demasiado joven. No tienes experiencia, nos decían mientras nos rechazaban una y otra vez, pero nunca nos rendimos. Asistimos a torneos de deportes marinos, construimos relaciones con atletas y poco a poco ganamos su confianza. El momento clave llegó cuando conocimos a un pequeño fabricante en Australia.
Ellos también acababan de empezar su negocio y buscaban expandirse al mercado estadounidense. Tal vez nuestra pasión les llegó, porque logramos asegurar un contrato de distribución exclusiva. La noche que firmamos ese contrato, celebramos en nuestra oficina con una botella barata de vino espumoso. Comimos aperitivos enlatados mientras hablábamos de nuestro futuro, viendo hacia atrás. Ahora me doy cuenta de que ese fue el verdadero comienzo de nuestro viaje. ¿Cómo planeas sobrevivir con un negocio tan inestable?, me preguntó mi papá. Diana está teniendo problemas, así que necesitas ayudar a la familia, dijo mi mamá, como si todo su mundo aún girara alrededor de mi hermana menor. Diana había abandonado la universidad, saltaba de un trabajo de medio tiempo a otro y pasaba sus días sin rumbo, divirtiéndose. Cada vez que acumulaba deudas, mis papás intervenían para pagarlas. Siempre la defendían, llamándola pobre niña. En contraste, a mí siempre me imponían exigencias estrictas. Pero Ken era diferente. Él creía en mis sueños y estaba dispuesto a caminar a mi lado. Si somos nosotros, podemos lograrlo, dijo. Con esas palabras en mi corazón, avanzamos paso a paso para hacer crecer nuestra empresa. El negocio, que comenzó en un pequeño almacén, ahora es reconocido dentro de la industria. Hace 5 años, finalmente logramos nuestro sueño de tener una casa de vacaciones. Encontramos esta propiedad poco después de empezar a buscar. Está ubicada en una colina rodeada de árboles y tiene una vista impresionante del océano que nos cautivó de inmediato. Esta es la indicada, dijo Ken, y yo estaba pensando lo mismo. Mis papás, como siempre, se opusieron. No es necesario gastar tanto dinero en algo así, dijeron. Para ellos, era un lujo innecesario, pero su desaprobación iba más allá. Nunca habían aceptado del todo mi trabajo. Sin embargo, eso no me importaba. Esta casa era la prueba del sueño que Ken y yo habíamos construido juntos. En nuestra primera noche en la casa de vacaciones, nos sentamos en la terraza mirando el cielo estrellado mientras escuchábamos el sonido de las olas. Ken tomó mi mano y dijo: Margaret, vamos a envejecer juntos aquí. Esas palabras todavía calientan mi corazón hasta el día de hoy, pero todo comenzó a desmoronarse con una sola llamada telefónica de mi papá. Era la mañana del segundo día después de regresar de un viaje de negocios al sudeste asiático. Estaba visitando nuestra casa de vacaciones cuando recibí la llamada. Margaret, necesito hablar contigo, dijo mi papá con un tono que intentaba sonar seguro. ¿Pasó algo?, pregunté casualmente, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a una dura realidad. Se trata de tu casa de vacaciones, comenzó a decir. Sus palabras me dieron una sensación de inquietud inmediata. ¿La casa de vacaciones? ¿Qué pasa con ella? Ya la vendí. La transferencia de propiedad se hará el próximo mes. Por un momento, no entendí el significado de sus palabras. ¿Venta? ¿Transferencia? ¿Nuestra preciosa casa de vacaciones? ¿De qué estás hablando?, dije con la voz temblorosa. Diana está en problemas, explicó mi papá. Fracasó en una inversión y ahora tiene una deuda de $200,000. Su tono sonaba más como una excusa que como una explicación. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra casa de vacaciones?, pregunté, sintiendo como la ira empezaba a quemar en mi pecho. Margaret, pensé que lo entenderías. Diana necesita dinero. Si no ayudamos, los cobradores. Seguiste adelante e hiciste lo que quisiste, ¿verdad?, lo interrumpí con voz gélida, apretando la barandilla del balcón con fuerza. Casi ni usas la casa de vacaciones, dijo mi papá, ahora con un tono más firme. La vida de Diana está en juego. ¿Es más importante una casa de vacaciones que rara vez usas que la vida de tu hermana? Ese es el problema de Diana, respondí, luchando por mantener mi voz firme. ¿Cómo lograste vender la casa de vacaciones sin nuestro consentimiento? Sentí un momento de vacilación en la respuesta de mi papá. Tenía sus firmas y los documentos ya estaban preparados. Los falsificó. Mi corazón latía con fuerza mientras la gravedad de las acciones de mis padres se hundía en mí. Margaret, escúchame. Diana no tiene la culpa. Solo fue engañada. No, esto es un delito. Una venta no autorizada es fraude, dije con la voz fría. Me voy a comunicar con la policía. Escuché a mi papá jadear al otro lado de la línea. La policía, no seas ridícula. ¿Cómo puedes sacar a la luz un asunto familiar? No, esto no es solo un asunto familiar, es un crimen, dije con firmeza, agarrando la barandilla con más fuerza. Papá, mamá, es hora de que dejen de limpiar los desastres de Diana. La casa de vacaciones que Ken y yo habíamos trabajado tan duro para conseguir, ahorrando por años, era nuestro lugar especial. Ahí soñábamos, surfeábamos y veíamos las estrellas mientras compartíamos nuestras esperanzas para el futuro.
Margaret, somos familia. ¿No se supone que debemos ayudarnos unos a otros? Eso es lo que hace la familia, suplicó mi papá, su voz cambiando a un tono desesperado. Sí, somos familia, respondí, dejando escapar un profundo suspiro, y es por eso que tengo que denunciarte a ti y a mamá por fraude. Cuando terminé la llamada, solo el sonido de las olas permaneció en el aire. La brisa salada enfrió mis mejillas, aún rojas de la ira. No podía creer que mis padres hubieran caído tan bajo. Su retorcida devoción a Diana finalmente había cruzado una línea imperdonable. Tal vez, en parte, yo tenía la culpa por no detenerlos antes, pero ya fue suficiente. Guardé mi teléfono en el bolsillo y regresé a la casa de vacaciones. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ken. Margaret, ¿estás bien? Al escuchar su voz, me sentí un poco más tranquila. Sí, acabo de terminar de hablar con mi papá. Recibí una llamada del posible comprador, dijo Ken con un tono firme. Resulta que es uno de mis amigos de la universidad. Cuando les expliqué la situación, entendieron de inmediato que la venta no debía continuar y me llamaron. Dejé escapar un profundo suspiro de alivio. Al menos, ese problema estaba resuelto. Gracias, Ken. También hablé con la policía, continuó él. Encontraron los documentos falsos que usaron tus padres. Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara. ¿Qué tan bajo podían caer mi papá y mi mamá? Ken llegó a la casa de vacaciones más tarde esa noche. A pesar de su jornada laboral, vino a verme porque estaba preocupado. ¿Estás bien?, me preguntó con su suave voz, que me trajo una sensación de consuelo muy necesaria. Ken me abrazó suavemente, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a correr. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? ¿Creen que pueden hacer cualquier cosa mientras sea por Diana? Ken acarició mi cabello mientras me hablaba con calma. No has hecho nada malo. De hecho, estoy orgulloso de ti por mantenerte firme. Sus palabras llegaron directo a mi corazón. Al día siguiente, la policía lanzó una investigación a gran escala. Mis padres fueron interrogados por cargos de intento de fraude. Mi mamá me llamó repetidamente, pero no respondí. Ha pasado una semana desde entonces. En la terraza de la casa de vacaciones, vimos la puesta de sol sobre el océano. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla calmó mi corazón en silencio. Recuerdo que Ken dijo en voz baja, el día que encontré este lugar. También recuerdo el día que recorrimos la propiedad. Nos decidimos en ese momento, aunque la casa estaba vieja, arreglarla se convirtió en parte de nuestros recuerdos. Repintamos las barandillas, reemplazamos las tablas del piso y renovamos la cocina. Todo el trabajo lo hicimos entre los dos. A veces discutíamos, pero incluso esos momentos ahora se sienten nostálgicos. Margaret, dijo Ken, tomándome de la mano, estamos juntos en esto. Cualesquiera sean los desafíos que se nos presenten, los enfrentaremos como un equipo. Asentí con la cabeza. Mi relación con mis padres tal vez nunca vuelva a ser la que era. Una vez lo fue, pero está bien. Esta es nuestra vida, nuestras elecciones, y esta casa de vacaciones junto al mar es la prueba de nuestro amor. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba de manera constante a medida que se revelaban más detalles sobre las acciones de mis padres. Ellos sabían desde el principio que la propiedad era de propiedad conjunta de Ken y yo, pero de todos modos procedieron con la venta. La falsificación de documentos fue cuidadosamente planeada. Se reveló que, durante su explicación al posible comprador, proporcionaron información falsa. Habían estado preparando esto durante 3 meses. Primero falsificaron mi firma, luego imitaron hábilmente la firma de Ken para falsificar el acuerdo de venta al agente inmobiliario. Mintieron diciendo que nuestra hija y su pareja se mudaban al extranjero y ya no podían administrar la propiedad. La revelación más impactante fue que mi madre había estado difundiendo rumores en el vecindario. Afirmó que Margaret y su esposo habían acumulado deudas y que nos estaban obligando a limpiar después de ellos. Estaba dispuesta a empañar su propia reputación para proteger a Diana. Diana se involucró en un plan de inversión fraudulento, según confesó mi madre entre lágrimas durante el interrogatorio policial. Ella dijo que al principio eran solo 10,000 pesos, pero antes de que nos diéramos cuenta, ya se había convertido en 200,000 pesos. Mis padres agotaron sus ahorros y vendieron terrenos para cubrir la deuda, pero ni siquiera eso fue suficiente, así que intentaron vender nuestra casa de vacaciones para compensar la diferencia. Diana no tiene la culpa, insistió mi madre durante el interrogatorio, diciendo que solo la habían engañado. También dijo que no es tan inteligente como Margaret. Incluso el oficial que realizaba el interrogatorio se quedó sin palabras por sus palabras.
Mis emociones eran complicadas, apenas podía creer que mis propios padres hubieran recurrido a tales acciones. Entonces, un día, Diana me contactó. ¿Cómo pudiste hacer esto, hermana? Entregar a nuestros padres a la policía es cruel. Su mentalidad de víctima estaba tan presente como siempre. Le respondí con calma. Diana, ¿te das cuenta de que intentaron vender la casa de vacaciones que Ken y yo apreciamos solo para cubrir tu deuda? Eso es un delito. Pero somos familia, ¿no? Realmente estoy luchando aquí. Ya es hora de que empieces a asumir la responsabilidad de tus acciones. Ya terminé de limpiar después de ti. Después de colgar, una fatiga abrumadora me invadió. Desde la infancia, Diana había sido mimada por nuestros padres, mientras yo estudiaba y trabajaba duro. Diana vivía imprudentemente, confiando en nuestros padres para rescatarla cada vez que fallaba. Había perdido la cuenta de cuántas veces Diana había caído en deudas. La deuda comenzó con un préstamo estudiantil durante su primer año de universidad. Inicialmente, era una pequeña cantidad de 3,000 pesos de una compañía de financiamiento al consumidor. Su razón para irse de compras con marcas de lujo y salir con amigos, en lugar de ahorrar, fue excusada por nuestros padres diciendo que solo era una joven. No se podía evitar, y pagó la deuda de inmediato. 2 meses después descubrimos que había usado mal el dinero de su matrícula. Lo había gastado en viajes con amigos y ropa nueva. Mi padre echó mano de sus ahorros para cubrir el déficit de 30,000 pesos. Diana le falta experiencia de vida, dijeron. Es natural que no entienda el valor del dinero. En lugar de reprenderla, mis padres la defendieron con excusas. En su tercer año, Diana anunció abruptamente que abandonaría la universidad. Su razón fue: no puedo seguir el ritmo de las clases. Poco después, ella empezó a trabajar a medio tiempo en un restaurante y allí comenzó a salir con un cliente. Finalmente, él le presentó un plan de inversión, y ella perdió 38,000 pesos. No lo entenderías, Margaret, porque eres muy inteligente, dijo Diana mirándome fijamente como si yo fuera el problema. Mis padres le rogaron que rompiera con él y lograron persuadirla, pero una vez más pagaron su deuda. Sus ahorros para la jubilación estaban casi agotados y, ahora, engañada por otro plan de inversión fraudulento, Diana había acumulado 200,000 pesos en deuda. Esta vez, mis padres no tenían los medios para cubrirlo, así que recurrieron a la venta de nuestra casa de vacaciones. La malcriaron demasiado. Yo siempre lo había señalado, pero mi madre sacudía la cabeza. Diana es una niña frágil, tenemos que protegerla. La excesiva devoción de mis padres hacia Diana la estaba destruyendo. Ella carecía de cualquier sentido de responsabilidad personal, repitiendo los mismos errores mientras insistía en que yo era la víctima. Cuando decidí comenzar mi propio negocio, mis padres se opusieron vehementemente. Deberías unirte a una empresa estable, decían. También debes ser responsable de Diana. Pero yo ya había escapado de esa maldición. Con quien como mi pareja y apoyo, había comenzado a caminar mi propio camino, y aún así mis padres intentaron quitarnos el lugar que tanto significaba para nosotros. Al final, la deuda total, hasta donde yo sabía, superaba los 400,000 pesos. Esta vez, mis padres defendieron a Diana como la niña pobre y continuaron limpiando sus desastres. Diana no tiene la culpa, la sociedad es demasiado dura. Tienes suerte, Margaret, así que deberías ayudar, decían. Esas palabras ahora resonaban con amarga ironía. Al final, mis padres arruinaron la vida de Diana malcriándola, y ahora estaban tratando de destruir la nuestra también. Tal vez nunca aceptaron realmente lo que hacemos para ganarnos la vida. Quien dijo en serio que tenía razón. Su intento de vender la casa de vacaciones fue solo una extensión de su falta de comprensión. Tal vez por eso pudieron decidir tan fácilmente deshacerse de ella. De algo que apreciamos, pero ese es su problema, dije firmemente. Nuestro vínculo es algo que nadie puede romper. Quien sonrió suavemente, esa sonrisa siempre me daba fuerza. Teníamos nuestro propio camino. Los recuerdos grabados en esta casa de vacaciones eran prueba de eso. A medida que el otoño se profundizaba, el mar crecía. Poco a poco, la situación se fue haciendo más dura. Nos sentamos juntos en la terraza y vimos la puesta de sol sobre el océano. Mi relación con mis padres y Diana probablemente nunca volvería a ser la misma de antes, pero esa fue mi elección. El informe final de la policía llegó con el inicio del invierno. Mis padres fueron procesados y recibieron una sentencia suspendida. Deseché sus cartas de disculpas sin leerlas. A veces,
Perdonar solo permite la repetición de las malas acciones, y esa fue una lección que aprendí. Ha pasado un año desde entonces, según un vecino que habló con la amiga de mi madre. Mis padres todavía están luchando por pagar sus deudas después de que se expusiera la venta fraudulenta de la casa de vacaciones. Mi padre tuvo que renunciar a su trabajo. Ahora, mi madre hace malabares con 3 trabajos a medio tiempo, temprano por la mañana en un almacén, empaquetando en una fábrica de alimentos durante el día y trabajando en la caja registradora en un supermercado abierto las 24 horas por la noche. Escuché que los moros están pasando por un momento difícil. Escuché a una ama de casa cotilleando cerca de la caja del supermercado donde trabajaba mi madre. Me dijo que mis padres habían perdido mucho peso. Su casa familiar ya había sido vendida y ahora vivían en un apartamento barato en las afueras de la ciudad. Sus ahorros para la jubilación y todos sus fondos se agotaron, y asumieron más deuda para pagar la deuda de Diana. Margaret, ¿no puedes ayudar a tus padres?, me dijeron los parientes cuando me llamaron varias veces con la misma pregunta, y cada vez les di la misma respuesta. Tendrán que resolver sus problemas por su cuenta. Diana no ha cambiado. Conoció a un hombre en un club nocturno y ahora está considerando otro plan de inversión. Esta vez dice que es infalible, que definitivamente va a ganar dinero. Cuando mis padres intentaron detenerla, Diana se enojó conmigo. Estoy luchando y tú estás actuando como Margaret, tan insensible, me dijo. Solo ayúdame. Pero mis padres ya no tenían los medios para apoyar a Diana. Apenas lograban mantenerse al día con los pagos mensuales. Mi padre había aceptado un trabajo de seguridad nocturna y trabajaba los fines de semana sin descanso. Mi madre pasaba sus días recorriendo las ventas del supermercado en busca de artículos con descuento. No podía permitirse el lujo de ser exigente, aunque los vecinos decían que una vez la vieron llorando sola en la carretera, tarde en la noche. Diana, enojada por ser abandonada por mis padres, dirigió toda su furia hacia mí. Todo esto es tu culpa, hermana. Denunciarlos a la policía arruinó todo. Podríamos haberlo resuelto todo simplemente vendiendo esa estúpida casa de vacaciones, me dijo. Un día, me encontré con mi madre en el supermercado. Estaba irreconocible. Su cabello ahora era blanco y su espalda estaba encorvada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se apresuró a irse, evitándome. Su cesta de la compra estaba llena de alimentos con descuento que pronto vencerían. Mientras tanto, mi padre, al parecer, se desplomó durante su turno de seguridad nocturno. El diagnóstico fue sobrecarga de trabajo. Aún así, volvió a trabajar sin descanso, sabiendo que si se atrasaban en los pagos, las llamadas de cobro nunca pararían. Al final del año, recibí un correo electrónico de Diana. Margaret, préstame 50,000 pesos. Prometo que puedo cambiar todo con eso. Ella había llegado al límite de sus préstamos al consumidor. Sus tarjetas de crédito eran inutilizables. No había nadie, ni amigos ni conocidos, a quienes pudiera pedirles prestado. Diana estaba acorralada y recurrió a mí en busca de ayuda. No respondí. En lugar de eso, envié a mis padres información sobre servicios de asesoramiento y alivio de deudas. Eso era lo máximo que podía hacer por ellos ahora. Me di cuenta de lo que estaba pasando antes de que se pusiera tan mal. Las palabras de la amiga de mi madre permanecieron dolorosamente en mi corazón, pero este era el camino que mis padres habían elegido. Su ciega devoción a Diana finalmente había llevado a toda la familia a la ruina. Suspiré profundamente mientras miraba el océano de noche. Quien se acercó a mí y colocó suavemente sus brazos alrededor de mis hombros. No tienes la culpa, dijo. Asentí en silencio ante sus palabras. Había tomado la decisión correcta. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. He estado pensando, dijo Ken, con expresión seria. ¿Qué tal si usamos esta casa de vacaciones como lugar para eventos benéficos? Caridad, respondí. Sí, démosle a los niños desfavorecidos la oportunidad de experimentar los deportes marinos. Me conmovió profundamente su sugerencia. Después de haber experimentado la soledad de ser incomprendida por mi propia familia, quería apoyar a los niños que sentían el mismo aislamiento. Esa es una idea maravillosa, dije. Ken continuó. Tus padres vieron este lugar como nada más que un pedazo de propiedad inmobiliaria, pero para nosotros es un lugar de sueños. Si pudiéramos compartir ese sueño con otros. Tomé su mano en la mía. Ken siempre entendió los rincones más profundos de mi corazón. Hagámoslo, dije con determinación. Hagámoslo, dije con determinación. Nos cambiamos a nuestros trajes de neopreno, montamos las olas, y sentí una sensación pura de felicidad. Sí, mi relación con mi familia biológica se perdió, pero había elegido mi camino, y esa elección no fue un error. Al escuchar el sonido de las olas, miramos hacia el futuro.
La casa de vacaciones seguirá alimentando nuestros sueños y ahora también se convertirá en un lugar de esperanza para otros que persiguen sus propios sueños.